Gracias, Pastor Carlos. Buenos días. Es un gozo estar con ustedes en esta mañana y agradezco la invitación del Pastor Carlos y con mucho gusto vamos a la palabra esta mañana. Mi nombre es David Puerto. Yo tengo dificultades al presentarme, ¿verdad? Sobre todo cuando estoy con mi esposa, porque si nos dicen de dónde son, yo me siento extraño porque les digo, yo soy de Guatemala. Y me dicen, pero no te ves como nosotros y no hablas como nosotros. Entonces yo les digo, sí, tienes razón. Entonces ahí comenzamos a explicar, bueno, yo nací en Guatemala, pero crecí en Honduras, conocí en Estados Unidos a una chilena y nos casamos en México. Así que le digo, ¿quieres que te explique en detalle? No, está bien, ya entendí, me dice. Somos de aquí y de allá. Conocí a mi esposa, mi mejor amigo me la presentó. Estábamos estudiando ahí en el seminario y mi esposa estaba estudiando en otro seminario y ella llegó a visitar a su hermano y nos presentó y pues unos años después nos casamos. Tenemos 3 años de casados, cumplimos el mes pasado y tenemos 2 hijos, uno de 1 año y medio y la niña menor que tiene 4 meses, cumple en un par de días. Ellos están en casa de mis padres. Ahora mis padres viven en Tegucigalpa, en Honduras, en la capital de Honduras. Nosotros vivimos en la capital de Guatemala y realmente no hay tanta distancia, ¿verdad? Así que viajé el miércoles a El Salvador y mi papá bajó de Honduras a El Salvador, que es otro país ahí en Centroamérica. Ahí nos encontramos y mi papá se llevó a mi esposa y a nuestros hijos a Honduras. Y cuando yo regrese, con el favor del Señor, voy a Honduras y ahí nos encontraremos en unos días. Y para mí ha sido un gozo estar acá. El día de ayer pasamos un tiempo maravilloso cantando estas canciones que hace muchísimo tiempo no cantaba. Recordaba lo que estudiábamos ayer, que Cristo es el Rey. Cristo es el Rey que vino a implantar su reino y vendrá. Y estamos esperando su venida. Amén. Y Él va a gobernar con su gracia, su justicia y su paz nuestro mundo. Y mientras tanto estamos trabajando para que todo el mundo conozca a nuestro Rey. Que en toda nación se hable de nuestro Rey. Que en toda nación se adore a nuestro Rey. Amén. Les pido que abran sus Biblias conmigo en la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 15. Un teólogo del siglo anterior, J.I. Packer, dijo lo siguiente: todos los caminos de la Biblia llevan a Romanos. Y todos los panoramas que presenta la Biblia se ven más claramente a partir de Romanos. Y cuando el mensaje de Romanos se mete en el corazón de una persona, no sabe lo que puede suceder. Así que él continuó con 4 grandes razones para leer y meditar en la carta de Pablo a los Romanos. Y la primera, él decía que es un libro de doctrina, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar tantos temas de doctrina, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Acerca del pecado, del juicio, la justicia, la fe. ¿Qué relación tiene eso con las obras? La creación, habla también de la creación. La redención a través de Cristo, la justificación, la santificación, ¿verdad? El plan de salvación de Dios y un largo etcétera, ¿no? Es un libro de doctrina, pero también no solo se queda en el intelecto, sino que es un libro de vida. Y Pablo hace muy bien esta separación en sus cartas, ¿no es cierto? Las primeras partes de la carta generalmente son bastante profundas teológicamente, y la segunda parte de las cartas son bastante prácticas, ¿no? Y cuando Pablo llega al capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y comienza a hablar de esa lucha que tenemos todos los creyentes, ¿no? En contra del pecado y de hacer morir el pecado en nuestras vidas. Y llega el capítulo 8 y habla del sufrimiento también, ¿no? Entonces Romanos no es solo un libro de doctrina intelectualmente hablando, sino que también es un libro de vida, de práctica, ¿no? Romanos es un libro de la iglesia también. Esa es la tercera razón, ¿no? Romanos está escrito a una iglesia y habla a la iglesia. Y en cuarto lugar, este hermano dice que Romanos es una carta personal, porque le escribe Pablo
a la iglesia de Roma. Pero yo añadiría una quinta razón más para leer, estudiar, meditar la carta a los romanos, es que la carta a los romanos es una carta misionera. Y esto es interesante porque muchas veces no vemos la carta a los romanos como una carta misionera, ¿no? Estoy seguro que en esta iglesia se reciben cartas de misioneros que están en otros países. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y algunos de ustedes leen cartas de misioneros que están en África, en India, en China, en otros lugares, y ustedes les apoyan en oración o financieramente, y entonces reciben esas cartas y las leen y oran por ellos. Romanos ese propósito final tiene, y vamos a estudiar en unos minutos eso que acabamos de decir. Entonces, estas 5 razones nos dan una fuerza enorme para ir a la carta a los romanos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema al estudiar la carta a los romanos? Y ayer lo mencionaba un poco en el curso de perspectivas. Generalmente nosotros nos perdemos en los detalles, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Romanos, nosotros pensamos en versículos individuales, particulares, ¿no? Voy a mencionar algunos, estoy seguro que ustedes lo saben de memoria, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, ¿no? Y el versículo siguiente, el 17, dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver si me ayudan con Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno de mis favoritos en Romanos es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué hermosa verdad. Romanos 6:23. Esto es uno de los que más miedo me da. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que sigue es uno de los favoritos de los cristianos. Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todos les ayudan a bien. Amén. Por supuesto, amén, ¿verdad? Y bueno, si seguimos la carta, vamos a encontrar muchos de estos versículos que son muy icónicos para el cristianismo, ¿no? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Romanos 12:1, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y muy pocas veces nosotros nos sentamos de una sentada y leemos el libro de Romanos, ¿no? Que puede ser en un par de horas. Entonces recordamos Romanos con estos versículos que nos encantan, nos fascinan, nos animan. Pero la carta a los romanos, en la carta a los romanos, Pablo nunca tuvo la intención de escribir estos versículos como pildoritas, ¿no? Voy y me tomo una en la mañana y listo, ¿no? La carta a los romanos es una carta, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el propósito de esta carta. Y por eso pedí que abrieran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Y Pablo no comienza contando por qué está escribiendo esta carta, sino él cierra la carta contando por qué la está escribiendo, diciéndole a la iglesia en Roma por qué la está escribiendo. Y dice Romanos 15:18, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén y completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria, que es la actual Croacia, más o menos esa región del este de Europa, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que nunca habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos, ¿sí? Entonces Pablo ahí en el versículo 22 dice, hermanos, en Roma,
el trabajo de la predicación del evangelio en estas regiones no me ha permitido ir a visitarlos. Y el versículo 23 dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, y aquí les cuenta su plan. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo, ¿a dónde dice, hermanos? A España. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿por qué Pablo quería ir a España? Quería ir a ver el clásico español. No. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar mi viaje. Y por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Entonces Pablo está concluyendo su tercer viaje misionero. Él se está dirigiendo a Jerusalén con una ofrenda de los hermanos de Macedonia y Acaya. Y él dice, voy a llevar esta ofrenda a Jerusalén y mi plan es que al terminar mi viaje en Jerusalén y a cumplir este propósito, yo salga rumbo a España. Y hay una frase muy interesante que Pablo dice ahí, ya no tengo más campo en estas regiones. Ahora, unas palabras de aclaración aquí. Pablo está diciendo que ya todos son convertidos en esas regiones, que ya todos son creyentes, que ya todos adoran a Cristo. No, de ninguna manera, Pablo no está diciendo eso. Pablo era un pionero, ¿sí? Y él iba y comenzaba iglesias. Entonces, después de su tercer viaje misionero, Pablo dice, en estas regiones ya hay iglesias establecidas, ya hay líderes y ancianos que están cuidando y pastoreando el rebaño del Señor en estos lugares. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a un lugar donde nunca antes han escuchado este mensaje del evangelio y comenzar ahí desde cero el trabajo misionero, el trabajo de la predicación del evangelio, el trabajo de la extensión del evangelio. Entonces, es interesante porque Pablo no había plantado la iglesia en Roma. Pablo no conocía a la iglesia en Roma. ¿Sí? Él había escuchado que ahí había una iglesia y el capítulo 16, él menciona muchos nombres de personas que él conocía en la iglesia en Roma, pero él no había plantado esa iglesia. Algunos estudiosos dicen que en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo y estaban hablando en lenguas, habían personas ahí que venían de Roma, ¿no? Ahí en Jerusalén, que venían de Roma, y estas personas, negociantes, políticos, etcétera, escucharon el evangelio, se convirtieron ahí en Jerusalén, regresaron a Roma, a sus vidas cotidianas y normales, y esta gente fue la que comenzó la iglesia en Roma. Pero Pablo dice, hermanos, yo me dirijo a España, porque ahí es lo último de la tierra y ahí no han escuchado hablar de Cristo. Pero voy a pasar por ustedes ahí en Roma. Y es muy interesante lo que sigue en el capítulo 16, porque él va a mencionar una lista grande de personas. En el capítulo 16 se mencionan 26 nombres, ¿no? Y esto es muy interesante. Miren lo que dice el versículo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Le pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Versículo 5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Versículo 6. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Versículo 7, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Saluden a Amplias, a Urbano, a Apeles, a Aristóbulo. Bueno, nombre es un poco raro, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata esto, hermanos? Pablo está hablando a personas, a creyentes, y él en el capítulo 15 le dice, hermanos, todos ustedes van a hacer un trabajo misionero en Roma. Yo voy a ir a España, perdón. Yo voy a ir rumbo a España, pero voy a pasar por Roma y ustedes me van a acompañar a ir a España.
Y lo interesante de esto, hermanos, es que Pablo menciona a muchas personas aquí en este capítulo 16, ¿no? Y a veces no tomamos en cuenta estas listas de nombres, ¿no? Estas genealogías, qué aburridas las genealogías. Pero Pablo menciona a hombres, a mujeres, menciona a personas que le han hospedado, menciona a personas jóvenes, menciona a personas muy mayores, menciona a casados, a solteros, menciona a ricos y pobres. Hay de todo en esta lista. ¿Y qué es lo que Pablo está haciendo, hermanos? Pablo está animando a la iglesia para que se una a la labor misionera. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma es: hermanos, en España no hay iglesias comenzadas. España necesita el mensaje del evangelio. Todos juntos vamos a ir. Y los últimos versículos del capítulo 16, Pablo les habla de su equipo. ¿Cuáles son las personas que lo acompañan a él en esta tarea? Entonces de repente nosotros vemos a Pablo y vemos como el gran héroe de las misiones, ¿no? De la predicación del evangelio y la plantación de iglesias. Y sí, él fue un pionero, ¿no? Y Dios lo usó de manera impresionante, pero él nunca estaba solo. Él nunca estaba solo. La única vez que lo encontramos absolutamente solo es en la cárcel, cuando le escribe a Timoteo. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ven pronto a verme, ¿no? Y trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, Pablo no es el llanero solitario, está ahí solo, ¿verdad?, haciendo lo que puede para comenzar iglesias. No. Él siempre contó con personas, con muchas personas, y Dios usó a estas personas para que Pablo pudiera predicar el evangelio en los lugares donde no había iglesia. Y hermanos, esta es la imagen que tenemos de nuestra iglesia también. Diferentes personas, únicos talentos, únicas pasiones, únicas habilidades, únicas oportunidades. Este es como todos participando en la obra. No hay nadie que se puede quedar fuera. Dios quiere utilizarnos a todos, hermanos, para la obra del ministerio, para predicar el mensaje del evangelio. Como dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Él nos quiere usar a todos, ¿verdad? Aunque algunos nos quedemos y otros vayamos. Ahora, ¿qué es lo que motiva a Pablo? ¿Qué es lo que impulsa a Pablo? ¿Qué es lo que le da ese fuego, esa pasión a Pablo para predicar este mensaje hasta lo último de la tierra? Y eso es la respuesta a esa pregunta es lo que Pablo va a comenzar a escribir desde el capítulo 1, ¿sí? Así que les pido que me acompañen, ya conociendo las razones de Pablo por las cuales él estaba escribiendo esta carta a los romanos, que me acompañen. Entonces vamos a pasar nuevamente por algunos pasajes de la carta a los romanos, viendo la motivación de Pablo, qué era lo que Pablo lo apasionaba. Sabemos que es una carta de un misionero que está invitando a una iglesia a unirse a los propósitos de Dios, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces volvemos al inicio, Romanos 1:16. A la verdad, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hermanos, esto era lo que movía a Pablo para ir a España, para pasar por Roma, para hacer todos los viajes que hizo. Algunos estudiosos dicen que Pablo anduvo unos 11,000 kilómetros, recorrió unos 11,000 kilómetros en su tiempo. Ahora, eso sin vehículos y sin autobuses y sin aviones, caminando o en animal o en barco, son otras palabras, ¿verdad? Ahora 11,000 kilómetros nosotros, eso no es nada, ¿verdad? Pero en su tiempo eso era muchísimo. Con la meta, la pasión, el anhelo de que todos escucharan el mensaje del evangelio. Y es interesante porque esta verdad transformó la vida de Pablo, ¿no? Ahí en camino a Damasco, Hechos capítulo 9, ¿no? Jesucristo se aparece a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues?, dice. Y Pablo cae al suelo, y Pablo es transformado por esta verdad, que el evangelio es lo que transforma.
Y no solo pasó en la vida de Pablo, sino que también pasó en la vida de otras personas. Y la historia nos cuenta que la historia de la Reforma comenzó a tener sentido y comenzó realmente en este versículo 17. Martín Lutero estaba estudiando la carta a los romanos cuando se encontró con este versículo 17 y cuenta la historia de Martín Lutero que él no pudo pasar de este versículo, ¿no? Y fue lo que comenzó la Reforma protestante en el año de 1517. Habían personas que estaban vendiendo indulgencias, ¿sí? Habían personas que andaban ofreciendo indulgencias en las calles. Y estos vendedores de indulgencias, claro, estaban recogiendo dinero para la catedral, ¿no? Ahí en Roma. Y para vender estas indulgencias tenían sus dichos. Decían ellos que vendían indulgencias. Estas indulgencias, dice, dejan al pecador más limpio que al salir del bautismo. Estas indulgencias, si usted compra una, dejan al pecador más limpio que Adán antes de caer. Eran buenos comerciantes, ¿verdad? Y decían que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Y claro, uno podía comprar indulgencias para un pariente que había fallecido, ¿verdad? Entonces, pues mi pariente murió y si se fue al cielo, al infierno, al purgatorio, pues yo no sé. Entonces, para hacerle una ayudita, le compro una indulgencia a este vendedor. Y esto es lo que decían: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio, decían. Va para el cielo. Cuando Martín Lutero se da cuenta de esto, él se topa con Romanos 1:17, ¿no? que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Martín Lutero comienza a decir: oye, esto de las indulgencias es una mentira diabólica. Nadie puede ser salvo por pagar algo. Y aquí hay una gran verdad para nosotros, hermanos. A los pies de la cruz, la tierra es plana. A los pies de la cruz, la tierra es plana. No es que los ricos tengan más oportunidad de salvarse, los pobres tengan menos. No, más bien es al contrario. Jesús dijo: uy, qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. A los pies de la cruz, hermanos, todos tenemos las mismas oportunidades. Porque todos tenemos que hacer una sola cosa nada más, que es ver a Cristo, creer en Él y recibir, aceptar su obra a nuestro favor. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces Martín Lutero comenzó a escribir las 95 tesis. Que si usted lee las 95 tesis de Martín Lutero, hermanos, va a ver que la gran mayoría hablan en contra de las indulgencias, de que estaban intentando vender la salvación. ¿Y cuál fue el pasaje que comenzó la Reforma protestante? Romanos 1:16 y 17. Ese fue el pasaje que comenzó la Reforma protestante. Ahora, Pablo nos va a presentar aquí una escena judicial, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han estado en una corte, en un juicio, pero es muy interesante lo que Pablo hace aquí. Mire conmigo capítulo 1, versículo 18. Dice: la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces Pablo aquí nos pone en una corte, en una corte de un juez. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un juez justo, ¿verdad?, que es el Dios del cielo y la tierra, el que creó todo lo que existe. Está un fiscal que está acusando y está el acusado. Esa es la escena, ahí se la puede imaginar usted en su mente. Mire conmigo capítulo 1. Vamos a ir al versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se reciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, de este Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y miren qué triste la condición del ser humano, hermanos. Por esto Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual.
Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Además, como no estimaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no debían hacer. Esta es la condición del ser humano. Esta es la acusación que todos nosotros tenemos sin Cristo, hermanos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, hermanos, a nosotros, los seres humanos? No es tener un accidente, no es que se muera un familiar nuestro, son cosas muy difíciles. No es que nos descubran cáncer, no, eso no es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Que nos quedemos sin trabajo, no. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que Dios nos deje en nuestro pecado. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Porque si Dios a nosotros nos deja en nuestro pecado, nosotros no podemos tener comunión con Él. Y estamos perdiendo lo mejor que existe, el tesoro del universo. Y lo mejor de este universo, hermanos, es Dios mismo. Y Él se ha dado a nosotros a través de Cristo. Entonces, si Dios no nos saca de nuestro pecado, nosotros no tenemos esperanza, hermanos. Y esta es la condición del ser humano. Esta es la condición del ser humano. Y Pablo habla de las malas noticias de una manera tan profunda. Si no tenemos tiempo, pero si ustedes leen el versículo 29 al versículo 32, hablan de las perversidades del ser humano. El capítulo 2 comienza diciendo: por tanto, tú no tienes excusa. Quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros te condenas a ti mismo, pues tú practicas las mismas cosas. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo trae al estrado del acusado al judío. Y el capítulo 2 enteramente él va a decir: los judíos estamos perdidos. Nosotros creemos que por la circuncisión y por ser descendientes de sangre de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido y nosotros aquí nadie nos toca. Y dice Pablo: no es así. Tú estás perdido también. Y luego comienza a hablar de los gentiles. Los gentiles, dice, están en la misma condición que los judíos. A los pies de la cruz, la tierra es plana. Ni judíos ni gentiles, todos estamos iguales. ¿Sí? Y entonces vamos a llegar al capítulo 3, versículo 9, hermanos. Capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores que los gentiles? De ninguna manera, dice. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Y comienza Pablo a hacer una radiografía del corazón del ser humano. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No sé si han escuchado personas decir: yo busqué a Dios y lo busqué y lo busqué y lo busqué hasta que lo encontré. Como dicen en México, pues no es así. Hermanos, si Dios no nos busca, nosotros no tenemos esperanza. Porque miren nuestra condición, versículo 12. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y uno de los conceptos que la ilustración trajo a este mundo es que el hombre no necesita a Dios. El hombre se va a ir arreglando, componiendo, mejorando con el pasar del tiempo. Y no es cierto que miramos este mundo, ¿no? Muchos años después de que comenzó la ilustración y la época industrial y la revolución industrial, todo esto, ¿y cómo está nuestro mundo? ¿Está mejor? No, hermanos, nuestro mundo está cada vez peor y vemos más depravación y vemos más pecado y vemos más ruina y vemos más dolor, vemos más sufrimiento, vemos más escasez. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es esta situación? ¿Por qué este mundo no se compone, no se arregla? Por la condición del corazón del ser humano, hermanos. Por esto mismo. Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y bueno,
no sé si ustedes han estado en un juicio, pero yo sí estuve en un juicio. Yo iba a visitar a mi hermano y pues iba conduciendo un vehículo y era primera vez que pasaba en esa carretera, así que yo tenía unos mapas impresos ahí, ¿verdad? No, eso de Waze, GPS y Google Maps y eso todavía no lo manejaba bien, así que yo imprimía mapas para asegurarme de que iba por el camino correcto. Y entonces yo iba buscando una calle y me extravié en el camino, me perdí, ¿verdad? No sabía exactamente qué calle estaba buscando ni nada. Entonces yo dije, ya sé qué calle estoy buscando, pero me equivoqué. Esa calle la tenía que buscar después. Yo tenía que parar, hacer un alto y luego encontrar esa calle que yo pensaba que esa era la calle que venía a continuación. Así que yo iba a unos 60, 70 kilómetros por hora y cuando vi el alto ya era demasiado tarde. Así que me pasé el alto y venía un camión de esos de 18 ruedas, un tráiler. Y yo cuando vi el tráiler que venía, miré el alto y yo dije, ya no alcanzo a frenar. Así que lo único que hice fue cerrar los ojos y ponerme los brazos en la cara. Me metí abajo del tráiler, hermanos, y ese tráiler me arrastró por unos 80, 90 metros más o menos por la calle. El tráiler iba más o menos a la misma velocidad mía. Yo salí caminando de ahí, la verdad que fue un milagro, ¿verdad? El tráiler fue tan fuerte el impacto que el único espacio que quedó en la cabina, en los primeros dos asientos, era donde yo iba. La guantera del vehículo, la caja esta, quedó sobre mi pie derecho, para que tenga una idea del impacto, del golpe. Y el Señor a mí me libró de milagro, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí con ustedes de milagro. Pero como yo había cometido la infracción, todos mis documentos estaban entre los fierros del carro, ¿verdad? Y entonces el policía puso que yo no tenía documentos, que era indocumentado. Ese fue en Estados Unidos ese accidente. Entonces me hicieron una citación a la corte, ¿verdad? Que yo tenía que pasar por un juicio. No saben lo nervioso que estaba, hermano, ese día. Yo me imaginaba así como en las películas, ¿verdad? Vestido de anaranjado, con las esposas en las manos y en los pies las cadenas ahí, arrastrándome por la cárcel. Y mi hermano me acompañó al juicio, ¿verdad? Y había el juez, así como uno lo mira en las películas, ¿verdad? Estaba el juez con su bata, su túnica y todo esto, y estaba el fiscal, ¿verdad? Que estaba leyendo las acusaciones, y antes de mí pasaron 3 o 4 juicios. Más miedo me daba ahí, ya me van a meter preso, decía yo. Gracias a Dios nadie murió, nadie salió lesionado del accidente, mucho menos, pero yo había cometido la infracción, ¿no es cierto? Entonces el fiscal me llega mi turno y a mí me paran enfrente del juez, ¿verdad? Y así cuando ustedes están en esos momentos de aquí para dónde corro, había policías por todos lados ahí, ¿qué voy a hacer? Ya díganme qué me van a hacer, por favor. Y entonces mi hermano me estaba traduciendo, ¿verdad? Yo no hablaba inglés ni nada, entonces me estaba traduciendo y sale el fiscal y entonces le dice al juez, bueno, pasemos con el siguiente caso, y agarra mi caso, lo comienza a leer de qué se me estaba acusando. Y entonces el juez me quedó viendo y hizo una pregunta. Y yo le dije a mi hermano, ¿qué dijo? Le dije. Y me dice, tú di guilty, me dijo. ¿Y eso qué significa? Le digo yo, tú dilo, me dice. Guilty, dije yo. Y entonces el juez agarró, le dio al mazo ahí a la madera y empezó a decir otras cosas. Y yo le digo, me van a meter a la cárcel, le digo a mi hermano. Y me dice, no, bruto, me dice. Y le digo, ¿y eso de guilty qué significa? Le dije yo. Me dice, significa culpable, me dice. Y le digo, ¿y por qué me hubieras dejado explicarle al juez que me perdí? Le dije yo, ¿qué le importa al juez que te perdiste? Me dice, a él le importa que te declares culpable o inocente, me dice. Y soy medio inocente, le digo yo, tú no eres medio inocente, me dice, tú eres culpable, me dice. Y hermanos, miren, estar ante un juez humano es una cosa, pero estar ante el juez divino, hermanos, que creó los cielos y la tierra, y dice Efesios capítulo 2 que nosotros somos sus enemigos, esa es otra historia. Y Satanás es el acusador, Satanás es el fiscal, ¿verdad?
Y él saca la lista y dice, pase al estrado de David Puerto. Y yo me pongo enfrente del juez del universo, del juez que creó los cielos y la tierra, del juez que estableció las leyes de este mundo, no solo las leyes físicas, sino las leyes morales también, que nos dejó su palabra. Y Satanás comienza a leer la acusación. Y yo lo escucho y yo digo, pues sí, todo eso es cierto. Y hermanos, tú y yo nos conocemos. Tú y yo sabemos con qué luchamos y de dónde venimos. Y sabemos que esa acusación es cierta. Yo sabía que me había pasado ese alto y que era mi falta. Y Satanás comienza a describir mi pecado. Llega un punto donde dice, ¿sabes qué, juez? Lo dejamos aquí mejor porque pasemos al siguiente, porque este ya está muy cargado de pecado. Y el juez, hermanos, levanta su mazo y dice, ¿cómo se declara el acusado? No tenemos a dónde huir, no tenemos para dónde irnos, no tenemos excusa. La única palabra que podemos decir, hermanos, ante el juez del universo, ¿cuál es? Yo soy culpable. Soy culpable, Dios, de fallar a tu ley. Soy culpable de toda esta acusación que hay contra mí, yo soy culpable. Yo me declaro culpable. Pero antes, hermanos, de que nosotros digamos culpable, sale nuestro abogado defensor. Y él viene caminando y se pone enfrente del juez. Y él mira al juez, mira a mi juez, pero él mira a su padre. Y él le muestra sus manos. Y él le muestra su costado y le dice, Padre, yo pagué por él. Tú puedes darle mi justicia a él. Tú puedes darle mi inocencia a él. Hermanos, si el juez del universo nos mira a nosotros en nuestra condición, en nuestro estado, y nos dice, yo te hago justo por la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo único, hermanos, esto es lo único que nos da esperanza, esto es lo único que nos da libertad. Y es la única manera en que podemos ser libres. No puede ser por nuestras propias obras, no puede ser por nuestros propios méritos. Es únicamente por la obra de Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es correr a Cristo y decirle, Cristo, yo creo en ti, yo confío en ti, yo confío en la obra que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú pagaste por mi culpa, Dios. Yo creo en tu obra, yo creo en tu vida, creo en tu resurrección. Y Pablo dice, capítulo 3, versículo 21, pero ahora, dice, ese pero es un pero maravilloso en las escrituras, hermanos. Pero ahora, sin la mediación de la ley, porque no la podíamos cumplir, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son, ¿qué dice, hermanos? Justificados. En México hay una frase que me gusta mucho. Échele ganas, dice. Échele ganas, dice. Está estudiando, mi hijo, échele ganas. Está trabajando, mi hijo, échele ganas. En la iglesia, mi hijo, échele ganas. Pero ¿saben qué, hermanos? Con Dios no es de echarle ganas. Usted puede echarle la mayor cantidad de ganas posibles y nunca va a cumplir la ley de Dios. Y dice Pablo, aparte de la ley, está la fe en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
Por eso en el versículo 17 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Que excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el principio de la observancia de la ley? ¿De echarle ganas? No, sino de la fe. De la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Hermanos, y Pablo comienza a describir a las personas que viven por la fe. Es el versículo 1 del capítulo 5 que leímos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermanos, tú puedes disfrutar de esta paz. Tú tienes esta paz en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Esa satisfacción de que Dios te ha salvado, esa alegría de que Dios te ha salvado, esa profunda paz de que Dios te ha salvado. No luchemos más, hermanos. Solo entreguémonos al Señor y disfrutemos de su paz. De esa paz que viene de Él, no de nuestras circunstancias. Y Pablo habla muchas cosas de la vida cristiana que no tenemos tiempo, ¿verdad?, de leer, pero Pablo llega al capítulo 10. Vamos a ir ahí al capítulo 10 si me acompañan, por favor. Y Pablo va a hacer 4 preguntas retóricas, porque claro, Pablo habla del evangelio, de las malas noticias, de las buenas noticias. Eso significa el evangelio, ¿no es cierto? Buenas nuevas, buenas noticias. Y Pablo habla de esas buenas noticias, que es la salvación del pecador por la fe. Y ahora Pablo en el capítulo 10 va a hacer algo muy interesante, que es la parte misional del creyente. Ahora bien, dice el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, Pablo aquí hace 4 preguntas retóricas, hermanos. Y estas preguntas retóricas, bueno, en la escuela estudiamos qué es una pregunta retórica, ¿no? La pregunta retórica no necesita respuesta, ¿no es cierto? Pablo solamente está confirmando, afirmando, reafirmando lo que viene diciendo, ¿sí? Y bueno, seguramente ustedes usan las preguntas retóricas muy a menudo. Mis padres las usaban conmigo, ¿verdad? Mi mamá llegaba y me decía, ¿cuántas veces te tengo que decir que ordenes tu cuarto? Esa es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Mi mamá estaba esperando respuesta mía. ¿Sí? A mamá, unas 13, 14. ¿Qué está esperando mi mamá? Mi hijo, póngase a arreglar el cuarto. Ya, no tengo que venir a repetírtelo otra vez. Y mi papá también me hacía preguntas retóricas. ¿En qué idioma te tengo que hablar para que me entiendas? ¿Coreano? Mi papá no estaba esperando que yo le diera una respuesta. ¿Qué estaba esperando mi papá? Obediencia, ¿no? Y Pablo usa estas preguntas retóricas para que nosotros podamos, no para que las podamos responder, sino que para que podamos entender. Estas personas que no tienen esperanza, que no tienen paz, que no tienen gozo, necesitan esto, hermanos. Y estas son las preguntas retóricas, los que algunos estudiosos llaman la cadena de la salvación, ¿no? Y vamos a ir cerrando con esto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que una persona sea salva y tenga paz con Dios, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Invocar. Invocar es pedir ayuda a alguien que sí puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo y reconozco eso, que no puedo hacerlo. Yo busco ayuda en alguien que sí puede. Eso es invocar. Es muy sencillo este concepto. Entonces, para que una persona pueda ser salva, tiene que invocar. Dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? No puede nadie invocar a Cristo si no ha creído en Él. Y para que esta persona invoque, tiene que creer, ¿verdad? Tiene que creer que es necesitado de salvación. Dice la segunda pregunta retórica, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para que una persona sea salva tiene que invocar, para que invoque tiene que creer, y para que crea tiene que, ¿qué cosa tiene que oír, hermanos? Este mensaje que Pablo le está confirmando a los romanos, el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Y la segunda pregunta retórica dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Ok, vamos a darle vuelta a la cadena. Para que una persona sea salva, alguien tiene que predicar, para que esta persona oiga, para que esta persona crea, para que esta persona invoque. ¿Sí? Hay un elemento más que está en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí viene el desafío, hermanos, para nosotros. ¿Vale la pena involucrarnos en las misiones? En seguir enviando obreros transculturales a las regiones más oscuras y menos alcanzadas de este mundo. Y Pablo dice, sí, porque ellos también tienen que escuchar. Los musulmanes, los budistas, los hinduistas, en las etnias tribales, ellos tienen que escuchar el evangelio, hermanos. Porque para que estas personas sean salvas, alguien tiene que ser enviado. Para que esta persona predique, para que alguien oiga, para que esta persona que oiga crea, y para que esta persona que crea invoque. Y entonces va a gozar de esta paz y de la justicia de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es salvar personas, es enviar y predicar. Y del resto se encarga el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, por la riqueza que encontramos en la carta a los Romanos. Y Padre, nosotros te pedimos que despiertes a tu iglesia, Señor. Padre, nosotros te rogamos que nos des pasión, como a Pablo, Señor, por este mensaje del evangelio, que es el único mensaje que transforma y que salva a Dios. No hay ningún otro mensaje, no hay obras, no hay filosofía humana que salve, solo el mensaje del evangelio de Cristo. Danos esta convicción y esta pasión, Señor, para salir a nuestro campo misionero, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, nuestras universidades, aquí en Neuquén, en Argentina, pero también hasta lo último de la tierra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia.